continuación se va a hacer. Y por favor, lo que vayan a la ruta de senderismo aquí en coche, que vengan aquí a la plaza, ya pondremos un sitio donde se esté el menos tiempo posible con los coches para salir de ahí. Y nada, muchísimas gracias. Bueno, con la presentación del libro. Buenas tardes. El martes recibí un correo de Felipe en el que me invitaba a sentarme a su lado en la presentación de su libro. Y aquí estoy para deciros, a cuanto esta tarde nos acompañáis aquí, que entre otras cosas su libro, La Luria, el último viaje, fue un digno competidor del primer premio Alconeta. Como sabéis, el premio Alconeta de inéditos de historias locales de Extremadura fue instituido por el Ayuntamiento de Garrovillas de Alconeta en mayo de 2009. Y en aquella primera convocatoria, la obra de Felipe se enfrentó a una veintena de autores de toda Extremadura. Como miembro de aquella comisión que formamos, me encargué de recibir las obras que se presentaran al premio. Los originales debían de presentarse de alguna de las formas establecidas en la base de la convocatoria, y una mañana, este buen señor, que yo no le conocía de nada, aunque sí a su familia, se presentó en el ayuntamiento con una bolsa de plástico y me dijo que venía a presentar un libro para el premio Alconeta. Hablamos y me sorprendió cuando me dijo que se llamaba Felipe González, pero la sorpresa no estaba en cómo se llamaba, sino en la bolsa que tenía entre las manos. Bien, dame tu libro, le dije, y cuando lo sacaba de la bolsa y me lo dio, no pude contenerme y le solté. Coño, pero si esta es la barca de la Luria. Sí, es que de eso va el libro, me contestó. Pero vamos a ver, ¿tú sabes que en Garrovillas tenemos la barca de la Luria? Claro, yo soy de Garrovillas, el nieto del último barquero de la Luria. Joder, ¿pero tú eres abuelo del tío Nicolás? Sí, soy hijo de Jesús y de Concepción. El libro cumplía con todos los beneplácitos de la fase de la convocatoria y por lo tanto competiría por el premio Alconeta. El tribunal que tenía que fallarlo estaba compuesto por representantes de la Consejería de Cultura y Turismo, del área de cultura de las Diputaciones de Cáceres y de Badajoz, del Departamento de Historia de la Universidad de Extremadura, de la Unión del Bibliófilo de Extremadura, de la Fundación Europea de Juste, y también se creó un comité de lectura. En ese comité de lectura me correspondió en turno, junto con otros libros, la lectura de La Luria, el último viaje. Lo dejé para el final, para estar yo más tranquilo y hacer una lectura sosegada de un libro al que yo tenía ganas de hincarle el diente, sobre todo porque yo también, en su día, me interesé por el puerto fluvial de La Luria. Empecé a leerlo con ese interés y terminé extraordinariamente emocionado. La obra, que se desarrolla durante el año 1951 y 1966 y transcurre en nuestra localidad. La novela gira en torno a Nicolás González Molano y su familia, último barquero de la barca de la Luria, antes de ser inundada por las aguas del pantano de Alcántara. En la novela, Felipe es un amigo del barquero que hace un viaje a la Luria y va describiendo los lugares y personajes que encuentra en el camino. Detalla oficio, usos y costumbres de la gente de la época, así como las vivencias de las familias del barquero que viven de la pesca, de la caza y de los ingresos que genera el paso de personas y animales por la barca. La desgracia de la enfermedad y la muerte queda reflejada en un hijo del barquero y el trágico suceso en el que se ahogan dos niños mientras juegan con la barca en medio del río. También están reflejadas las peripecias con la Guardia Civil, en su doble vertiente de amistad y autoridad. La historia de la localidad queda reflejada a su paso por las calles, plazas y monumentos. En una noche de pesca, río arriba del puerto, mientras la barca recorre los lugares históricos de la zona, Felipe va narrando los acontecimientos en ellos ocurridos a los hijos del barquero: la construcción de los puentes, la espada de Alconeta, la leyenda de Filabrás, la torre de Felipe, el puente romano, el real privilegio de la villa. En la obra se dan multitudes de escenas tiernas, alegres, tristes, familiares, laborales, sociales, de todo tipo. Pero de todo cuanto acontece en esta familia, yo quiero quedarme con un pensamiento del barquero cuando él contaba con 54 años de edad.
Acababa de llegar de Garrovillas con su mujer Elena y después de descargar el jarro en un portal de la casa, mientras encendía un cigarro con su chisquero y miraba a su alrededor, se decía para sí mismo: ¿qué más quiero? Tengo una casa grande, unos hijos que me ayudan, una huerta pequeña pero resultona a la orilla del río, la pesca, no nos falta un plato diario, la caza y el trabajo a la puerta de casa. Duermo en cama todos los días y fumo el peor de los tabacos de toda la comarca. La historia termina con la familia del barquero montada en un tren de la emigración. El libro de Felipe González fue preseleccionado por el jurado del Premio Planeta, pero en su recta final los miembros del jurado fallaron en favor de una obra sobre la integración de los judíos en las comunidades cristianas de paz y en una historia de Martínez de la Serena. Desde ese momento transmitía Felipe que su novela no podía quedarse oscura, que tenía que ver la luz, que en definitiva, que tenían que publicarse. Hicimos cuanto pudimos y donde pudimos. Hoy, La barca de la Luria, con este libro, certifica su existencia en el tiempo y por ello yo, Felipe, como garroviano, quiero darte las gracias por haberlo escrito. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, yo quería agradecer a Felipe el hecho de que haya querido que hoy le acompañe en la presentación de este libro. El nacimiento de un libro es, como el de un niño, un acontecimiento feliz, un motivo de alegría, y más cuando es el primer hijo o el primer libro. Por eso, no puedo por menos que felicitar al padre de la criatura, Felipe González, que saca ahora a la luz su libro La Luria, el último viaje. Felipe González Iglesias nació en Garrovillas de Arconeta, en el seno de una familia dedicada a cruzar en barcas el río Tajo a todo aquel que lo solicitaba. Su abuelo, Nicolás González Molano, era el barquero del sitio de La Luria, lugar por donde la cañada real de la Mestra, que unía Castilla y León con Extremadura, cruzaba el río Tajo. Con el paso de los años, Felipe y su familia se trasladaron a Madrid en busca de un futuro mejor, toda vez que la construcción de la central hidroeléctrica de Alcántara acabaría con la actividad diaria que venían realizando. Cursó estudios básicos en Madrid, no pudiendo continuarlos porque muy joven, por necesidades económicas, tuvo que incorporarse al mundo del trabajo. De casta le viene algo su afición por la pesca y la caza. Lo que sí es nuevo en Felipe es su inclinación a escribir todas las peripecias que le ocurren en estos menesteres. Pero no ha publicado nada por evitar desgraciados parecidos con el maestro Delibes. Miguel Delibes y Julio Llamazares son las fuentes donde sacia su sed y en general siempre se refresca en el inmenso océano de la literatura española. En la actualidad Felipe vive en Madrid y trabaja en Madrid y cursa estudios de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas de Fuenlabrada y ojalá algún día su Luria pueda leerse en la lengua de Shakespeare. La Luria era uno de los 3 pasos de barcas que comunicaba Garrovillas de Arconeta con la margen derecha del río Tajo. Por la Luria cruzaba la cañada pecuaria camino de Portezuelo. Por la Orden lo hacía el camino de Aceuche y las barcas de Arconeta. Atravesaban el vado del mismo nombre desde la ruina del puente Mantible hasta la construcción de la Nacional 630. Los otros 2 pasos cesaron su actividad tras la construcción del embalse de Alcántara. La Luria, que debe su nombre a que originariamente fue un puente de barcas, era un paso muy frecuentado por pastores y ganaderos trashumantes, labradores, leñadores y piconeros, que faenaban en el rincón, la casita o el agujero, y por cazadores y pescadores que vivían permanentemente en los riberos del Tajo. Cazadores y pescadores furtivos, la más de las veces por pura necesidad, y que sin embargo no terminaron ni con la caza ni con la pesca porque supieron mantener un equilibrio entre los predadores y sus presas, ya que sabían
que de lo que conservaron hoy tendrían que comer mañana. Pues bien, en ese paraje transcurre esta historia, que yo no sé muy bien si es una historia novelada o una novela histórica, porque de todo tiene este libro, que cuenta hechos reales con todo lujo de detalles, junto a otros ficticios productos de la imaginación del autor. Un autor que actúa como narrador de la historia, disfrazado de estudiante de historia, y que da un salto atrás en el tiempo, pues el relato comienza en 1951, fecha en la que el autor aún no había nacido. Felipe escribe con un estilo sencillo, casi coloquial, directo, e introduce en su léxico muchos localismos garrovianos, pero al mismo tiempo hace bellas descripciones de la pesca en la Luria, de la vida de aquella gente y de sus paisajes. Llama la atención el rigor con que trata sus inmersiones en la historia de la zona, como por ejemplo cuando habla de los puentes del Vado de Alconeta, desde el romano de Mantible hasta el del ferrocarril diseñado por Ingenio. Una tremenda fuerza dramática tiene el pasaje donde se cuenta, ajustándose a la más cruda realidad, el ahogamiento de José Luis Moreno y Manuel Díaz, dos jóvenes garrovianos que tuvo lugar en un desgraciado día de septiembre de 1958. Gran emotividad tiene también el momento en que describe la muerte de su tío Felipe, que se llamaba como él, enfermo, y que muy joven dejó para siempre su vida y su alma en el Tajo. Es también de destacar el momento en que Nicolás, su abuelo, ve por última vez la Luria marchándose, cogiendo el tren de la emigración. El libro de Felipe González está escrito con un gran cariño y un profundo respeto y admiración a su familia. Es un libro entrañable que refleja fielmente unas formas de vida ya perdidas, centradas en los riberos del Tajo, cuando el río era el río de la vida y no el mar muerto en que se ha convertido tras la construcción del embalse de Alcántara, en contra de las triunfalistas previsiones que a principios de los años 60 del siglo pasado hacía nuestro paisano Valeriano Gutiérrez Macías, corresponsal de ABC en Cáceres, en el sentido de que el embalse provocaría la transformación agrícola y la regeneración económica de toda la comarca. Muchas gracias. Por promover este evento, a Denés por organizarlo y al excelentísimo Ayuntamiento de Garrovillos de Alconeta por patrocinarlo. También, como no, a la Asociación Cultural Alconeta, a la Asociación Amigos de la Plaza Porticada, a Ninojo Folk, que actuarán más tarde, a Alconetara Folk también, a Extremavela, que lo harán mañana, espero que disfrutéis con ello, a la Diputación de Cáceres, al Grupo Escalamujo, a alconetara.org y a las demás asociaciones locales por su colaboración. Y por supuesto a mi familia, amigos y vecinos de Garrovillas, aquí presentes, sin olvidarme de mis dos acompañantes de mesa, Leandro Monroy, quien no conoce a Leandro Monroy, y a Salvador Valle. ¿Qué puedo decir de ellos si ambos han tenido parte de culpa de que esta novela haya visto la luz? Es para mí un inmenso placer estar aquí con vosotros en esta aventura por la que en ningún momento de mis 49 años hubiera pensado pasar. Lo más parecido a esto que he vivido ha sido siempre al otro lado de la mesa, donde estáis vosotros. Pero aquí estoy, aquí estamos, y os quiero pedir, por favor, que no me miréis como un escritor al uso, pues solo soy un simple aficionado a la escritura que tenía algo que contar, que tenía algo que contaros. Y ese algo, lo tenéis alguno ya en las manos, es el motivo de nuestro encuentro. He de confesar que la Luria, el último viaje,
nació primigeniamente como un breve relato corto en el que se contaba un desgraciado accidente que ya ha nombrado Leandro, acaecido en la Luria en el año 1958, donde dos jóvenes hijos de Garrovillas perdieron la vida prematuramente. La idea de contarlo fue que siempre había oído y leído opiniones diferentes sobre los hechos y nunca coincidentes con lo que desde pequeño me contaban mis padres y abuelos. Decidí entonces, en una breve nota en forma de relato realista, hacerlo para colgarlo en la página de algonetara.org, que muchos conocemos. Bien, para ello hablé largo y tendido con Manuel González Merino, es mi tío paterno y protagonista de esta historia. Me hubiera gustado que hubiera estado aquí. Bueno, no ha podido. Mi tío me contó punto por punto, paso por paso, todo lo acaecido con los niños, pues él fue fiel testigo directo de los hechos. Él vio, junto con Valeria Julián, aquí presente, entonces, en aquel momento, después de hablar con mi tío y después de contarme que Valeria estaba con él, decidí buscarla. Una tarde de hace unos años la encontré en su casa y Valeria me contó punto por punto, paso por paso, lo mismo que mi tío. A pesar de que ambos, Valeria y mi tío, a pesar de no haberse visto ni hablado ambos después de aquello en muchos años, sus versiones eran como una imagen al espejo, eran la misma. Con ello, ya tenía una base sólida para mi pequeño relato. Pero fue entonces cuando se convocó en Garrovillas de Alconeta el premio Alconeta de Inéditos de Historias Locales de Extremadura, en la que en sus bases exigía, entre otras cosas, pues hablar de la historia de una o varias localidades de la comunidad extremeña. Y me dije, ¿por qué no? Si ya tengo la mitad. Me decidí y lo hice. Así fue como la Luria, el último viaje, tomó forma, pero nunca con la intención de llegar al momento en el que nos encontramos. La obra se presentó en el tiempo exigido, fue filtrada, preseleccionada y seleccionada, pero finalmente no ganó ninguno de los premios, como ya ha contado antes Salvador. Bien es cierto que sorprendió gratamente a propios y a extraños. Algunos de ellos flanquean esta mesa. Con la Luria, el último viaje, he pretendido, por un lado, describir fielmente a través de los testimonios de las personas que vivieron en la Luria cómo era el discurrir diario del barquero y su familia. Describir y poner voz a Nicolás, mi abuelo, y eje principal de la novela, ha sido lo más divertido y emotivo, pues era en vida un personaje realmente entrañable. Y espero que quede aquí alguien que llegase a conocerle. Creo que sí. Lo más complicado y visceralmente emotivo fue ponerle voz a Felipe, mi tío, y del que le dé su nombre. Con él he querido usar una narrativa
desgarradora, emotiva y a veces poética. Ya lo descubriréis. Y lo menos complicado, aunque no menos emotivo también, fue ponerle voz a Jesús, desgraciadamente ya fallecido, y Concha, mi madre, aquí presente. Mis padres. Pues con él aprendí todo sobre la pesca, sobre la caza, el campo y el profundo respeto hacia el río y nuestro entorno. Con ella, humildad y respeto hacia los demás. Por otro lado, he aprovechado el recurso literario del narrador omnisciente para relatar por tramos varias pinceladas de la historia de Garrovillas de Alconeta, bajo el disfraz de un estudiante, investigador histórico, investigador viajado, que todo lo sabía y por eso todo se lo contaba a sus compañeros de viaje, a sabiendas también, por supuesto, del destino final de la lucha. Y por último, he querido desvelar a lo largo de su desarrollo el sentimiento de esta familia, mi familia, por cómo se sucedían los acontecimientos de la construcción de la presa de Alcántara, que creo que fueron los mismos sentimientos de muchas de las familias garrovillanas y que se centraban inquisitivamente en culpar de la desdicha de un pueblo a la presa, al pantano, al agua que ahogó a muchos y sació a pocos garrovillanos y que desgraciadamente, creo, aún hoy día continúa. Pero si uno mira desde la perspectiva del tiempo y de la historia y tiene en cuenta los acontecimientos nacionales del momento, véase una posguerra prolongada en el tiempo, una región y una comarca deprimidas en lo económico e industrial, la hambruna generalizada y heredada a causa de lo anterior, la emigración a otros lugares en proceso de estampida, pues uno se da cuenta de que la construcción del pantano solo vino a ser una de las pequeñas gotas que colmó el vaso de aquella triste paciencia. Hoy, con la perspectiva del paso del tiempo, ¿qué puedo decir yo? Que fui y soy un afectado por parte doble de aquellos acontecimientos. Por un lado, siempre he vivido bajo el rencor y el odio hacia una presa que cambió la vida de mis padres y abuelos y por ende la mía. Y por otro lado, aquella presa es la consecuencia de que ahora no iba excesivamente mal. ¿Qué puedo decir? Lo podéis leer en la novela. Aprovecho para finalizar y agradeceros vuestra presencia. Uno de los versos que intercalo durante su lectura en algunos pasajes y que enriquecen un poco lo que se ha leído o lo que se va a leer inmediatamente. Os lo leo. Aún conservo el carmín que el beso de la historia me dio, en pago por este jardín que mi nostalgia avivó. No busques en este confín quien cuente lo que pasó, por eso te traigo el botín de un sueño que despertó, por senda que llega hasta el fin de aquel que de brazas partió. Mi anhelo era sufrir de los remos el suave dolor, de la barca y el río sentir su dulce loción de olor, de los campos gozar y seguir al maestro que me enseñó y sentarme en el viejo fortín a escuchar el arrullo de su canción. Qué fácil fue describir los campos con su verdor, las gentes, el mes de abril, el oficio del labrador. ¿Quién cuenta que el viejo latir no hizo entonces labor? Lo vio de la boca salir de aquella que tuvo el honor de ver todo aquello lucir del siglo XX.